Y bueno, pues el tema es el tema que atrae la atención de todos, la sucesión presidencial y cómo se va a resolver. Pero sucesión presidencial que tenemos que analizar desde el punto de vista de la izquierda. ¿Por qué? Porque yo creo que el desgaste que ha vivido el PAN en estos 11 años de gobierno, más el fraude que han representado para el país los gobiernos panistas, me refiero no solamente al fraude electoral, sino al fraude democrático, al fraude económico, al fraude social. Creo que eso ya nos deja muy en claro que la contienda que se avecina va a ser fundamentalmente entre dos fuerzas, entre el PRI, que representa el regreso al pasado y que hoy tratan de vestirnos como la opción para salvarnos del fracaso del PAN, y la verdadera opción de cambio, la que representa Andrés Manuel López Obrador, la izquierda definida, la izquierda verdadera mexicana. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses y qué está sucediendo en los partidos? Bueno, pues lo que estamos viendo en el PAN en particular es la reedición de los métodos del PRI. Lo que ha pasado con el PAN es una tragedia para los panistas, porque después de venir de una lucha en la que aparentemente buscaban la democratización de la política, en la que se oponían a los métodos priistas, se han convertido en sus mejores representantes y además los han mejorado en muchas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que está en la palestra un candidato anodino, un candidato sin ningún planteamiento ideológico ni propuesta, Ernesto Cordero, cuyo mayor mérito o único mérito es ser amigo favorito de Felipe Calderón. Felipe Calderón lo que quiere hacer es reeditar el dedazo en su partido, y ahora tenemos un nuevo tapado, como existían los tapados en el PRI exactamente igual. Resulta que, a pesar de que en las encuestas de ellos mismos los candidatos con mayor posibilidades son Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota, bueno, pues lo que hace Felipe Calderón al mejor estilo priista es sacarse de la manga a este funcionario, ir creando su candidatura poco a poco con el apoyo de los medios. Si ustedes recuerdan, se ha caracterizado por hacer declaraciones estúpidas. Dicen que lo ha hecho aconsejado por los mercadólogos, porque de esa forma se posiciona en el electorado. Yo supongo que así debe ser, porque una persona como él no creo que tenga mayores alcances que eso, ¿no? Entonces necesita ese tipo de estrategia para más o menos llamar la atención, pero es un personaje sin ningún alcance, sin ninguna posibilidad, sin ningún proyecto político. Él representa la continuidad de los errores de Calderón. Pero además el método por el que van a elegir los panistas a su candidato es exactamente el mismo método que elegían su candidato los priistas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues ellos están diciendo vamos a hacer un acuerdo interno en el que haya una convención de puros delegados panistas y ahí vamos a votar por nuestro candidato. Sabemos que el candidato que lleva las mayores posibilidades es el candidato presidencial. El candidato presidencial me refiero al candidato de Felipe Calderón. Están metiendo todos los recursos de los pinos, todos los recursos del gobierno, los apoyos federales, los programas sociales, todo lo van a meter para apoyar a este candidato. Posiblemente pase que Calderón se tope con la realidad de que no puede imponer a Ernesto Cordero, porque ya vivió un fracaso similar cuando intentó imponer a Gil, Roberto Gil. Yo ni sé los nombres de los panistas porque como son tan anónimos y tan ignorantes de la realidad, vaya, pero Gil, creo que se llama Roberto Gil, si ustedes recuerdan, quiso lanzarlo como presidente del PAN, igual con todo el apoyo del aparato gubernamental, y finalmente ni pintó y el que quedó fue Madero. Yo creo, si los panistas tienen un poco de vergüenza, que el candidato oficial, el tapado de Calderón, va a ser fracasado y resultará candidata Josefina Vázquez Mota, que no creo que tenga la menor posibilidad de ganar, pero por lo menos tratará de hacer un papel más digno que lo pueda hacer Ernesto Cordero. ¿Por qué digo que el mayor papel que puede hacer es un papel digno? Es porque creo que el PAN no tiene ya la menor posibilidad de ganar. Es un partido que ha demostrado en los hechos que no tiene la menor capacidad política, que no ha sabido gobernar, que ha traicionado la confianza del pueblo y que hoy además está en desventaja frente a todos los demás partidos por una sola razón, por la necedad de Felipe Calderón de gobernar a espaldas del pueblo y de empeñarse en esta guerra contra el narco, que en realidad es una guerra de él, inventada por él, para legitimarse y con el costo de 50,000 muertos que los pagamos los ciudadanos y que no los pagan ni los narcos ni el ejército. Entonces, bueno, el PAN yo creo que va en una gran desventaja. En este escenario, yo insisto, seguramente Ernesto Cordero perderá la contienda
interna, surgirá Josefina Vázquez Mota con pocas posibilidades, y bueno, pues el PRI en este escenario pretende ser la alternativa al PAN, con el discurso de que era mejor lo que había antes y que entonces hay que regresar a los métodos del PRI, que es la mayor farsa. ¿Por qué? Porque el PRI gobernaba exactamente igual que gobierna el PAN, no hay ninguna diferencia, el modelo económico es el mismo que aplicaban los gobiernos neoliberales priistas, pero además los métodos panistas son exactamente los mismos que utilizaban los priistas. Les decía hace un momento cómo se armaba un tapado en los años del PRI, como por ejemplo Adolfo Ruiz Cortines, igual que hizo Felipe Calderón, de tener a varios prospectos muy importantes, él decidió que su candidato iba a ser Adolfo López Mateos, curiosamente también un mexiquense, un hombre que era muy joven en ese tiempo, que además era secretario del Trabajo, que la ortodoxia priista señalaba que los candidatos presidenciales tenían que ser los secretarios de Gobernación. Bueno, pues Adolfo Ruiz Cortines, que es uno de los, quizás de los priistas más mañosos, más maquiavélicos de la etapa priista, hizo un juego muy interesante. Reunió a los posibles precandidatos y les dijo a todos, pues, uno por uno obviamente, tú vas a ser, y los empezó a empujar. A Ignacio Morones Prieto, decía que era el nuevo Juárez, a Ángel Carvajal, que era secretario de Gobernación, igual le dio alientos. A Gilberto Flores Muñoz le hizo creer, incluso a su esposa, que él iba a ser el elegido. Y bueno, pues todos estaban muy emocionados pensando que iban a ser cada uno por su cuenta el candidato del PRI, y de repente Adolfo Ruiz Cortines decide que sea Adolfo López Mateos. López Mateos contaba que 15 días antes del destape había ido a visitar a don Adolfo Ruiz Cortines y que le había dicho: Ruiz Cortines, ¿cuántos años tiene usted? No, pues 48. Ah, está usted muy joven, prepárese para la siguiente, usted no va a ser. Y que se fue. Y bueno, pues a los 15 días exactos lo manda a llamar y le dice a Adolfo Ruiz Cortines: el Partido Revolución Institucional ha decidido que usted sea el próximo presidente. Entonces queda sorprendido López Mateos y le dice: bueno, señor presidente, pero hace 15 días usted me dijo, ¿le puedo preguntar por qué? Le dijo: por una razón, porque usted no debía de saberlo, quería probarlo, y si yo lo probaba de ese modo, quería ver de qué manera enfrentaba la adversidad, y vi que la enfrenta bien, pero además no convenía que se lo dijera ni a su esposa, así es que por eso es usted. Bueno, cuando Gilberto Flores Muñoz fue a verlo y le dijo: oye, Adolfo, porque era muy amigo de él, ¿por qué no fui? Le dijo: Gilberto, la perdimos, nos ganaron. Así era de cínico Ruiz Cortines. Bueno, Calderón hace un juego muy similar. Él está haciendo un juego tan perverso que incluso en la izquierda hay quien se emociona pensando que a la hora de la hora va a apoyar a un candidato de la izquierda, va a hacer a un lado al candidato de su partido, va a formar un gobierno de coalición, con tal de derrotar al PRI. Hay izquierdistas que están pensando en eso. Y Calderón lo alienta, además, porque ustedes recuerdan, Calderón ha declarado varias veces que él es partidario de un candidato ciudadano y le ha recomendado al PAN que empuje la candidatura de un ciudadano como candidato presidencial del PAN. Entonces, bueno, él está haciendo una serie de estratagemas y de maniobras porque quiere tener el control de la sucesión, pero lo que no podemos tolerar es que, si bien en el PAN puede hacer lo que quiera y allá los panistas se le hacen caso, en la izquierda se meta de tal forma que nosotros también seamos presa del juego de la sucesión presidencial que el propio Calderón está alentando, pensando que si el candidato presidencial de la izquierda no es Andrés Manuel López Obrador, puede ser Marcelo Ebrard, él sea el posible favorecido con una alianza con el PAN y que tengamos posibilidad de ganar al viejo estilo, con un dedazo presidencial de Calderón. Eso sí es intolerable. ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente históricamente la derecha no puede ir con la izquierda, sino porque estaríamos legitimando la presidencia de Felipe Calderón. Pero bueno, volviendo a este análisis de los escenarios que enfrenta cada partido, decíamos en el PRI, pues hay un candidato inamovible, Enrique Peña Nieto, que además viene construyéndose su candidatura desde hace prácticamente 5 años, un perfil ideológico bastante deslucido, no tiene propuesta ideológica de fondo, su mayor planteamiento es regresar a la Constitución del 17, el programa constitucional, lo que es el nacionalismo revolucionario, el viejo discurso priista, un discurso hueco que incluso ya nos está planteando hasta qué grado es de parecido al PAN y de parecido a los gobiernos neoliberales de Salinas y de Miguel de la Madrid, que acaba de declarar que él va a privatizar a Pemex. Lo que nos habla de lo que nos espera si él llegara al poder y lo que nosotros tuvimos que enfrentar, si ustedes recuerdan, en el 2007-2008 para defender a Pemex de la embestida de Calderón para pretender privatizarlo. Bueno, pues Peña Nieto, haciendo gala de cinismo, está diciendo: voy a intentar lo mismo que Calderón.
Pero además el método que los priistas van a utilizar aparentemente es un método abierto, ellos ya aprendieron de sus errores, dicen que van a hacer una mezcla de consulta entre ellos y de consulta ciudadana, y evidentemente, bueno, el acuerdo ya está dado. Manlio Fabio Beltrón es un candidato totalmente anodino también, un personaje que representa, si Peña Nieto representa el pasado priista, Manlio Fabio representa el pasado y más nefasto priista, construido en las cloacas del gobierno, es decir, en la Federal de Seguridad, en estos institutos y grupos de inteligencia que se crearon en el viejo sistema, discípulo de Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los personajes más oscuros y nefastos del viejo PRI, un personaje además vinculado al crimen de Colosio en términos muy oscuros, un personaje vinculado también al destape de Cedillo de una forma totalmente antidemocrática. Bueno, pues este señor, sin la menor popularidad, está pretendiendo hacerle cierto contrapeso a Peña Nieto para aparentar, como aparentan los priistas también, que además son muy buenos para eso, una competencia, una democracia en la que finalmente lo que van a hacer es sentarse a negociar Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, qué posiciones le da el uno al otro para que Peña Nieto además surge como un candidato democrático. Pero aquí lo de fondo es que el PRI, ese PRI que se presenta como el nuevo PRI, no ha cambiado, es falso que es el nuevo PRI. Basta con ver el presidium de su consejo político para darnos cuenta que no solamente están los mismos que estaban hace 6 años, sino peor, han regresado los que ya no estaban y que gobernaban hace 20 y 25 años. Entonces, bueno, es un nuevo PRI absolutamente mercadotécnico, sin contenido, cuyo mayor planteamiento es regresar al pasado frente a la incapacidad del PAN para devolvernos a los viejos modelos priistas, que eran ¿qué? El autoritarismo. Por eso Peña Nieto lo que quiere es fortalecer la institución presidencial, y por eso Manlio Fabio Beltrones, aparentando que quiere hacer un cambio, propone los gobiernos de coalición, que finalmente son el darle mayor poder al presidente para que el presidente decida con qué partido se alía al final de su campaña y hacer un gobierno que en realidad es un gobierno de alianza. Y bueno, pues ese es el esquema en el que se mueven los priistas. Lo grave aquí es que en ese planteamiento de gobierno de coalición se han involucrado una buena parte de la izquierda moderada y Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, aquí lo grave, lo que sí pone en entredicho el proceso interno que vive la izquierda y es del que quiero hablar a más profundidad, es que al hacerse partícipes la izquierda moderada y Marcelo Ebrard de este proyecto de gobiernos de coalición, lo que estamos viendo es una reedición, solamente que mejor vestida, de las alianzas con el PAN. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque lo que en el fondo son los gobiernos de coalición es un acuerdo en el que el partido que gane la presidencia va a negociar con otro partido, en este caso con el PAN, las posiciones del gabinete, un jefe de gobierno y un jefe de Estado, de tal suerte que estarían gobernando mancomunadamente. Incluso este experimento ya se va a llevar a la práctica en uno de los estados en donde hubo alianza, que es Guerrero. Ahí se está reformando la Constitución para que se aplique este modelo. Y bueno, imaginémonos entonces un escenario en el que haya un gobierno en el que se sienten a negociar Enrique Peña Nieto o Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard y Felipe Calderón y Ernesto Cordero. ¿Ustedes creen que eso representa el cambio de este país? No aguanta un gobierno así, porque ya lo tuvimos. En realidad, esta coalición gobernante se hizo en el 2006, ese acuerdo ya lo tuvimos, cuando se sentaron a negociar Carlos Salinas, Silvestre Gordillo, los gobernadores priistas del Tucumán, se sentaron a negociar con Felipe Calderón para llevarlo a la presidencia. Entonces el esquema lo único que están haciendo es vestirlo de mayor atractividad para los ciudadanos, pero es la gran trampa para impedir, en realidad, que ese es lo de fondo, impedir un gobierno popular. Un gobierno de coalición, ¿qué es? Es un acuerdo en la cúpula, es un acuerdo además que pasa por encima del voto ciudadano, que no toma en cuenta el voto ciudadano, que incluso pretende revertir el voto ciudadano expresado en las urnas. ¿Por qué? Porque es juntar los votos de cada partido para, con los votos sumados, aparentar una mayoría falsa, que le dé estabilidad o gobernabilidad, como dicen ellos, al país. Cuando lo que necesitamos es lo contrario, es democracia. No acuerdos populares, no acuerdos entre unos cuantos, no más falsificación del voto popular, sino por el contrario, que el gobierno que lleve esté respaldado por el voto mayoritario
Los gobiernos de coalición tienden a evitar que haya un gobierno popular, un gobierno de voto mayoritario, que en este caso representaría a Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo sí considero como un grave peligro para nuestro país el que se pueda involucrar la izquierda en un proyecto de este tipo, porque en el fondo busca bloquear, sí, a Enrique Peña Nieto, pero sobre todo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué les preocupa tanto Andrés Manuel López Obrador? Por una razón, porque este país necesita cambiar. Este país con fórmulas como estas de alianzas de coaliciones, con acuerdos entre los mismos que han malgobernado este país, no van a lograr nada. Este país no va a mejorar si se reparten los puestos los grandes políticos de este país. Esto no nos va a cambiar. Lo que necesitamos son un cambio en las instituciones, un cambio en las leyes, un cambio en las prácticas políticas. Y esta propuesta, quien la ha representado, quien la ha ganado y quien mejor la puede garantizar es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, en todo este escenario la izquierda está en una encrucijada en la que se enfrenta hoy al reto de definir su candidato presidencial, entre un método en el que se ha escogido, que sea la encuesta, en el que además de Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato natural y lógico, que representa los intereses populares de la izquierda, Marcelo Ebrard ha declarado que quiere contender. Esta encuesta arrojará el resultado de quién es ese candidato e iremos juntos en coalición a defender este proyecto que yo estoy convencido que solamente representa y la mejor manera de Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, si nosotros analizamos el escenario que vive nuestro país, la realidad que tenemos, lo que cada vez más nos podemos percatar es de que si no hay una transformación, pero una transformación a fondo en el modelo económico, que le devuelva a este país la esperanza de tener empleos, a sus jóvenes la esperanza de tener acceso a la educación pública que hoy no tiene, acceso a empleo remunerado una vez que tenga una carrera. Si no tenemos un gobierno que cambie el régimen político para que los que decidan no sean unos cuantos como pasa ahora y que las decisiones no sean solamente exclusivamente de los partidos políticos, sino realmente de los ciudadanos, pasar a una democracia representativa, que es lo que hoy tenemos, en la que los partidos se abrogan el derecho de decir qué es lo que quiere el pueblo, a una democracia participativa y directa, que es la que los ciudadanos van a decir y que van a estar determinando no solamente mediante el voto, sino mediante una serie de instituciones y mecanismos como la iniciativa ciudadana, como sobre todo la revocación del mandato, a la que le tienen tanto miedo, que implica que tengamos los ciudadanos el control sobre nuestros gobernantes y decir, si son malos gobernantes, que se vayan de su función. Bueno, pues estos mecanismos son los que plantea el proyecto alternativo de nación, son las propuestas que encabeza Andrés Manuel, que enarbola, y que son las únicas fórmulas con las que este país tiene esperanzas de cambiar. Yo creo que si de verdad en estas elecciones no logramos tener un gobierno popular que se deba al pueblo, pero que más que gobierne para el pueblo, este país se va a seguir descomponiendo y lo que vamos a ver es un deterioro no solamente en el nivel de violencia, sino en las desigualdades sociales que pueden provocar estallidos muy serios. Por eso yo insisto, la izquierda no puede caer en la trampa ni de los gobiernos de coalición, ni de pensar que nuestro gobierno, el gobierno de la izquierda, puede ser un gobierno parecido al PAN, parecido al PRI, porque este país necesita gobiernos exactamente, claramente diferenciados de los panistas y los priistas. Si lo que se pretende como solución es eso, acordar con el PAN y con el PRI soluciones iguales a las que hemos vivido los últimos 25 o 30 años, el desastre va a ser cada vez mayor y lo que vamos a tener enfrente de nosotros es un deterioro social muy peligroso, porque además va a poner en riesgo la estabilidad que ya está, de hecho, comprometida, pero a tal grado que no tengamos una salida política que es la que representa a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Concluyo diciendo que es deseable además que en este esquema de definición de la candidatura presidencial la encuesta sea absolutamente confiable, que la encuesta arroje resultados veraces y reales. No puede ser la encuesta una encuesta indiscriminada a todos los ciudadanos. Es una gran trampa pensar que en un ciudadano que ya tiene comprometido su voto por el PRI o por el PAN le va a interesar quién es el candidato de la izquierda, o peor aún, a lo mejor le va a interesar, pero para perjudicar a la izquierda. Entonces tenemos la obligación, quienes participamos en este movimiento, de hacer conciencia que necesitamos una encuesta que realmente represente los valores de la izquierda, y simplemente como un parámetro
ejemplo, les pondría aquí sobre la mesa lo que pasó en Francia, que es muy interesante. Francia acaba de tener un proceso interno del Partido Socialista para elegir a su candidato presidencial. En Francia había un deterioro tremendo del Partido Socialista y de la izquierda, y decidieron hacer una consulta popular abierta a los ciudadanos franceses para que decidan quién era el candidato socialista. Bueno, pues la discusión se vio muy profunda. Primero, si convenía hacer una consulta popular, y segundo, cómo hacer esa consulta popular. Y los socialistas franceses dijeron que sea abierta, pero con un acotamiento. Y ese acotamiento, ¿qué fue? Que los ciudadanos que iban a votar por su candidato tenían, antes de votar, que dar €1 de donativo al Partido Socialista y firmar una declaración de adhesión a los principios de la izquierda francesa. Esto nos demuestra cómo incluso en los países avanzados no existe el voto indiscriminado, la apertura tiene límites, y el decidir un candidato es algo tan importante que requiere de muchos límites, de muchos candados, de muchas seguridades que nos permitan tener la certidumbre de que el candidato que salga de esa encuesta va a ser el candidato que realmente representa los valores y los principios de la izquierda. Yo estoy convencido de que ese candidato no es otro que Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos visto en los últimos días además nos da prueba de que el hombre más congruente en la línea de izquierda, el que mejor representa esos valores de izquierda y de democracia, es él. Y entonces lo que tenemos que hacer es, como en estos círculos, hacer un trabajo muy profundo de concientización y de hacer ver a los ciudadanos que no tenemos otro camino de salvación nacional que el de la izquierda, y de una izquierda definida que representa a Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Porque entonces, en el 89, Carlos Salinas estaba, como ahora Calderón, desesperado, interesado en legitimarse por la izquierda, sobre todo por el cardenismo, porque estaba cuestionado por la derrota electoral que había sufrido, por el fraude del 88, entonces necesitaba legitimación como Calderón lo necesita. Y se le ocurrió a Carlos Salinas pues, buscar a un personaje que se adecuara a esos intereses, y lo encontró a un hombre de izquierda, a un cardenista además, que era emblemático, a Raúl Castellano, que fue secretario particular de Lázaro Cárdenas, que se prestó al juego, y se le concedió la medalla Belisario Domínguez para poderse retratar Salinas con él, y que además Raúl Castellano diera un discurso en el que prácticamente legitimaba la presidencia de Calderón, es lo mismo, de Carlos Salinas. Es decir, para eso se utiliza la medalla Belisario Domínguez. Por eso hoy que se le da a Cuauhtémoc, yo me pregunto, ¿se le da realmente por su lucha democrática, o más bien por su posición ambigua que ha mantenido desde el 2006 con la izquierda definida? Por su falta de compromiso con la izquierda, ¿se le está dando por eso? ¿O se le está dando más bien porque realmente es un luchador social de mérito y de dignidad? Yo creo que es por lo contrario. Es más, me hace sospechar muchísimas cosas el que no solamente se le haya concedido este año, cuando mayor intereses electorales existen en el marco de la lucha que se está dando en Michoacán, sino además cuando Cuauhtémoc Cárdenas firmó el desplegado en el que aboga por un gobierno de coalición, en el que obviamente el beneficiario sería Calderón y el PAN. Entonces, para mí, el papel de Cuauhtémoc Cárdenas está claramente definido con estos hechos. Y ya que usted refirió a Cárdenas, bueno, pues es que viene de una herencia que genéticamente a los Cárdenas los coloca en ese ámbito, en el ámbito de siempre doblegarse al poder. Cárdenas fue un opositor sistemático, entre comillas, a los gobiernos priistas, pero siempre acababa doblegado a los gobiernos priistas. Con Enríquez Guzmán fue el promotor del enriquismo, empujó a Enríquez Guzmán, que era su amigo muy cercano, y a la hora de los hechos le dio un abrazo a Miguel Alemán, desahució al enriquismo, aceptó ser colaborador del gobierno Ruiz Cortinista, que le dio la comisión del Balsas, y en 1958 crea un nuevo movimiento, un movimiento aparente de oposición, en el que se pretendía aglutinar a los grupos de izquierda en contra del candidato del PRI, y finalmente apoyan a Adolfo López Mateos. Bueno, pues no conforme con eso, en el 64 se forma un nuevo intento de hacer un gobierno, una alianza de oposición de izquierda, en la que Ramón Danzós Palomino era el candidato que representaba esa izquierda. Lázaro Cárdenas forma el movimiento popular, movimiento ciudadano, en el que se aglutina la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Popular, Vicente Lombardo, y se cree que se va a formar un frente electoral del pueblo en el que Lázaro Cárdenas va a tener una participación fundamental en contra del candidato del PRI, que se perfilaba que era un derechista irredento, declarado, que era Gustavo Díaz Ordaz.
¿Qué es lo que sucede? Pues que Ramón Danzos Palomino, cuando se crea el Frente Electoral del Pueblo, se encuentra con que Lázaro Cárdenas no asiste a su presentación como candidato, y en cambio lo vemos a la entrada de Morelia recibiendo con un abrazo a Gustavo Díaz Ordaz y diciéndole que participe en su campaña. Ese es Lázaro Cárdenas, esa es la genética de los Cárdenas. Entonces, bueno, pues yo creo que nos dice mucho, ¿no?, del papel de estos personajes que le han dado mucho al país. Yo no digo que no. Lázaro Cárdenas en particular le dio muchísimo a este país, es el mejor gobernante de izquierda y progresista que ha tenido, pero que su desempeño como expresidente deja mucho que desear. Sí, él se retiró si recordamos a Lázaro Cárdenas Batel, es otro personaje muy cuestionable, ¿no? Él se retiró después de que fue gobernador y él está trabajando allá en el centro Wilson, haciendo programas de intercambio para apoyar a los inmigrantes mexicanos, en fin. Pero en realidad, sí, él participó en la organización de la presentación que tuvo antes el Instituto Wilson, pero yo nada más recordaría que la guerra del narco se inició en Michoacán, y con el padrinazgo y además con la petición expresa de Lázaro Cárdenas Batel a Felipe Calderón de que llevara al ejército al estado. Entonces, si ustedes revisan los periódicos de diciembre de 2006, se van a dar cuenta del papel que jugó Lázaro Cárdenas Batel en la legitimación de Felipe Calderón y en el inicio de la guerra del narco. Inicia en Michoacán e inicia la entrada del ejército a combatir el narco a petición de Lázaro Cárdenas Batel. Entonces, bueno, yo insisto, todos estos personajes, los Cárdenas, le han aportado mucho al país también, pero son bastante, saben utilizar la política maquiavélica muy bien, ¿no? Bueno, aprovechando que no voy a ver. ¿Por qué Calderón, para Calderón es importante que gane la Cacao Michoacán? Es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué? Es fundamental, yo creo, por muchas razones. Mira, Laura, primero, Michoacán yo creo que está en una situación muy grave. Estamos a punto de perderla. Yo creo, de verdad, lo desearía que no, pero todas las encuestas señalan que estamos, si no en el segundo, incluso en el tercer lugar. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido un desgaste, porque el gobierno de Leonel ha sido de verdad desastroso para la izquierda, pero además porque el PRI y el PAN se han metido allá con todos los intereses, con todos los recursos, porque saben que ese estado es emblemático para la izquierda y por el papel de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces yo te diría, ¿por qué es importante que la COCOA gane? Pues primero porque representaría para el PAN un triunfo estrella, porque sería quitarle a la izquierda un bastión emblemático. El siguiente bastión emblemático es el DF y también estamos en riesgo de perderlo. Pero quitarle a la izquierda a Michoacán es de verdad fundamental, porque ahí se gestó la corriente democrática de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas viene de ahí. Y yo agregaría un dato fundamental: el papel de la COCOA en la negociación de las alianzas del 2010. Si recordamos, las alianzas del 2010 tuvieron un esquema muy peculiar, y era que se unían PAN y PRD, pero con candidatos priistas. Bueno, pues la COCOA participó en esa estrategia. Obviamente la COCOA no a nombre suyo, sino de su hermana. Cuando ella toma posesión como candidata de su partido, si ustedes recuerdan, se presentaron a apoyarla los candidatos, los que ya eran gobernadores aliancistas. Y Maloba, el gobernador de Sinaloa, que fue candidato de la alianza PAN-PRD, dijo abiertamente: yo estoy aquí pagando una factura, porque si no hubiera sido por la COCOA yo no sería gobernador de Sinaloa, porque ella me abrió las puertas para hacer esa alianza. Entonces, por eso es importante, porque eso le permitiría a Calderón tener el frente de Michoacán, que es un frente testimonialmente, ideológicamente, históricamente importantísimo, pero además le permitiría maniobrar lo que yo hablaba hace un momento, que es el gobierno de coalición, que es en realidad la alianza del PAN con cierto sector del PRI y con cierto sector de la izquierda, para impedir que llegue al poder bien Andrés Manuel o bien el PRI, que son los grandes enemigos de Calderón. Por eso es bien importante lo que va a pasar en Michoacán, y lamentablemente creo que estamos en grave riesgo de perder. No le veo muchas esperanzas, porque además te diré otra cosa más grave: muchos han dejado que eso pase, no es gratuito. Ha habido deliberadamente en nuestras filas, como siempre pasa, quienes le están apostando a perder porque ya acordaron o ya negociaron seguramente la pérdida de Michoacán. Yo creo que van a tener más
más cosas que hacer que una convención o un congreso. Yo creo que el papel de este círculo es muy importante en el periodo que viene, porque ya se viene lo que va a ser las precampañas y la campaña. Y ahí es donde el esfuerzo que ustedes han hecho se va a ver plasmado en cosas concretas, en la estructura de defensa del voto, en la organización popular, en todo lo que realmente va a constituir la seguridad de que esta vez no nos hagan fraude. Porque como usted dice muy bien, las encuestas son falsas. Basta ver quiénes son los encuestadores. Todos los encuestadores vienen de un mismo origen, es el gobierno salinista. Entonces no podemos tener encuestas que hacen gentes que evidentemente sabemos que están obedeciendo a los intereses que les paran. Yo sí creo que el Círculo de Estudios y los grupos ciudadanos como estos van a tener un papel fundamental en la estructura, y de hecho ya lo tienen. Lo que tienen que hacer en todo caso es irse metiendo en ese operativo que va a venir, que arranca ya a partir de mediados del mes que va a empezar, y que va a ser para fundamentalmente defender la candidatura de Manuel López Obrador en primer lugar, una vez que estén como candidato a defender su voto, promover el apoyo ciudadano, y una vez que hayamos ganado, evitar que nos haga fraude electoral. Ese es el trabajo de la ciudad. Una de las cosas muy fundamentales que debemos hacer desde aquí es promover que la gente vaya a votar, porque lo que gana muchas veces es el nacionalismo. La gente no va a votar por no tiene una sensibilidad. Ese es el trabajo. El papel que debemos buscar hacer, porque si no te cuidamos. En cuanto a las fechas que se vienen, Ya está arrancando, el proceso arrancó hace una semana, formalmente el proceso electoral 2002 arrancó hace una semana. Para la izquierda, ¿cuáles son los tiempos importantes? Bueno, para la izquierda estamos hoy en negociaciones en el día, los tres partidos políticos y Morena, para ir en coalición total en el 2002, es decir, coalición total implica un candidato presidencial único, candidatos únicos al Senado, a las diputaciones, y el convenio de coalición se tiene que entregar el 18 de noviembre a más tardar en el Instituto Federal Electoral. Eso implica que la encuesta para definir al candidato presidencial de la izquierda tiene que estar antes de ese día. Nosotros debemos de tener ya un candidato seguro el 15-18 de noviembre, porque hay un periodo que se abre de diciembre a febrero de pre-campaña, en la que tendremos que hacer un proceso interno para definir al candidato que se registra hasta marzo de 2012. Fíjense ustedes qué lapso tan amplio nos deja. Pero además con el problema de que no podemos utilizar spots, de que no podemos hacer concentraciones, es decir, todas las limitaciones que se imaginen nos las ha puesto la ley para dificultarle a la izquierda en esta ocasión, sabiendo que éramos coalición, sabiendo nuestro esquema, pero nos han puesto todos los obstáculos, porque además hoy la coalición no va a ser como en el 2006. ¿Cómo fue en el 2006? Ustedes recuerdan, un solo logotipo con el símbolo de los tres partidos y votábamos por ese logotipo. Hoy no, hoy le llaman coalición a que cada partido vaya por su lado, y nada más la coalición es que nos ponemos de acuerdo aparte para, según el IFE, ir juntos, pero en realidad el voto va a ser separado. Esa es la coalición. Rompieron el esquema de unidad que había en el 2006, unidad visual, unidad programática, unidad política, para dificultarnos el voto. Bueno, pues la campaña inicia después de que se registre el candidato en marzo. En abril, de abril a junio, se acortaron obviamente también los tiempos. De abril a junio es la campaña presidencial, para que en julio elijamos el primer domingo al presidente de la República. Esos son los tiempos en los que ustedes, en los que Morena, en los que los círculos de estudio vamos a tener que estar muy atentos y muy participativos. Entonces, bueno, pues ese es el reto que tenemos hoy, y el reto que yo creo que cada uno tendremos un papel fundamental para garantizar, les repito, primero, que Andrés Manuel sea el candidato de la izquierda, y segundo, que sea el presidente de este país en 2012.